Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la pérdida de la nacionalidad de Baruch Iber Broinstein y a su vez pérdida de acciones de un canal de televisión. Es así como el 31 de marzo de 1991, en conformidad con el artículo 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece ante la Corte una demanda en contra de la República del Perú, con el propósito de que la Corte establezca la responsabilidad sobre las violaciones de los siguientes derechos, presentados en los artículos de la Convención Americana. Artículo 8 sobre las garantías judiciales. Artículo 13 sobre la libertad de expresión y pensamiento. Artículo 20 sobre el derecho a la nacionalidad. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Y artículo 25, que se refiere sobre las protecciones judiciales. Todos estos derechos en relación con el artículo 1.1 de la Convención sobre la obligación de respetar estos derechos. El Estado peruano privó arbitrariamente del título de nacionalidad al señor Baruch Iber Broinstein, ciudadano naturalizado y, a su vez, accionista mayoritario, director y presidente del directorio del Canal 2, Frecuencia Latina, en cuanto a la televisión peruana, con el objeto de desplazarlo del control editorial de dicho canal y de acortar su libertad de expresión, misma que se manifestaba a través de denuncias de las graves violaciones a derechos humanos y en cuanto a actos de la corrupción. La Corte declara que el Estado violó el derecho a la nacionalidad consagrado en el artículo 20.1 y 20.3, el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 y 8.2, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1, el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.1 y 21.2. Además, violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por todo esto, el Estado debe facilitar todas las condiciones para que Baruch Iber Broinstein pueda realizar todas las gestiones que sean necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión, como lo era hasta la fecha del 1 de agosto de 1997, en cuanto a los términos de la legislación interna. Y en cuanto al resarcimiento relativo a los dividendos y las demás percepciones que se le hubieran correspondido como accionista mayoritario y funcionario de dicha compañía, deberá igualmente aplicarse el derecho interno. Para todo ello, las peticiones deben someterse a las autoridades nacionales que sean competentes. La Corte decidió que el Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la sentencia de reparaciones y costas para identificar y sancionar a los responsables de las mismas. El Estado debió facilitar las condiciones para que Baruch Iber Broinstein pueda relacionar las gestiones necesarias para recuperar el uso y el goce de sus derechos como accionista mayoritario de su compañía latinoamericana Radiodifusión en el año de 1997, el 1 de agosto, en los términos de la legislación interna. El Estado debió pagarle al señor Baruch Iber una indemnización de 20 millones en su equivalente moneda peruana al momento de efectuar el pago por concepto de daño moral. El Estado también tuvo que pagar el reintegro de las costas por gastos y gastos generados en la jurisdicción interna y en la jurisdicción internacional, de la suma de 50 millones de la moneda peruana. Esto que supervisará el cumplimiento de la sentencia de reparaciones y costas y no solo para dar el cumplido del caso. Los puntos resolutivos de la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la nacionalidad, también que violó el derecho a las garantías jurisdiccionales consagradas en el artículo 8.1 y 8.2. También que vulneró el derecho a la protección judicial consagradas en el artículo 25.1, violando el derecho a la propiedad privada en el artículo 21.1 y 22.2. Vulneró el derecho a la libertad de expresión
y el Estado incumplió la obligación general del artículo 1.1. Todos estos derechos fueron violados por el Estado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones en los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores de la sentencia de reparaciones y costas. Bien, en este caso yo les voy a hablar de qué garantías procesales han sido activadas en este caso de Ibcher Bernstein versus Perú, el cual perdió sus acciones de televisión y también le retiraron su nacionalidad. En este caso, como sabemos, una garantía, en primer lugar, que fue violada es el derecho al debido proceso, el cual el Estado peruano le violó este derecho, no haciendo caso omiso a lo que no siguieron como se tiene que seguir un caso para poder acusarlo y para quitarle de la forma que le hicieron las acciones del canal de televisión. En este caso creemos que una garantía procesal que fue activada es el derecho a la defensa. Esto cuando ya hace la petición a la comisión revisa que se agotaron todos los recursos y la cual asciende a la Corte Interamericana que se han violado en definitiva los derechos humanos, por el cual en este caso se activa la garantía y se da paso a que tenga derecho a la defensa, que pueda declarar, que pueda presentar sus pruebas y siendo así que termine con que el Estado peruano le haya tenido que indemnizar, haya tenido que tomar medidas de no repetición, también reparar los derechos humanos violados hacia el señor. Esa es la que creemos que han sido, mejor dicho, es la que creemos, la garantía que creemos que ha sido activada en este caso. En el caso del señor Baruch Ibcher, gracias al informe interpuesto el 31 de marzo de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos, la Corte dictamina 6 vulneraciones a los derechos en contra del señor. La primera es que se violó el derecho a la nacionalidad. La segunda es que se viola el derecho a las garantías judiciales. La tercera es a la protección judicial. La cuarta es a la propiedad privada. La quinta a la libertad de expresión. Y la última viola el principio y la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos antes señalados. Gracias a estos puntos resolutivos, para dar restablecimiento a los derechos vulnerados en contra del señor, la Corte dictamina las siguientes medidas como forma de reparación. La primera es que el Estado debe investigar los hechos que generaron estas violaciones a fin de que se pueda identificar y sancionar a los responsables de las mismas. La otra es que el Estado facilite al señor para que realice las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la compañía Latinoamérica de Radiodifusión S.A., que lo era hasta el 1 de agosto de 1997. También que el Estado debe pagar al señor Baruch Ibcher una indemnización de $20,000 equivalente en la moneda peruana por el pago de daño moral. También se determina que la indemnización que pudiera corresponder por daños materiales causados al señor se debe atender a lo que resulte procedente en los términos de la legislación peruana. Y por último, también que debe el Estado pagar al señor como reintegro de las costas generadas en la jurisdicción interna y en la jurisdicción internacional la suma de $50,000, equivalente a la moneda peruana al momento de efectuar el pago. Y por último, y lo más importante, que supervisará el cumplimiento de la sentencia de reparaciones y costas. Y solo después de dar cumplimiento, el caso quedará concluido. De esta manera, con estos antecedentes, se concluye que la aplicabilidad, en este caso de vulneración de derechos, se dio de manera correcta y eficaz, dejando sentado que existe la obligación precisa del Estado peruano de recibir, atender y resarcir plenamente la vulneración de los derechos del señor Baruch Ibcher Bernstein. Muchas gracias. Pues terminando este caso y llegando a una conclusión, podemos dar que el caso Ibcher versus Perú destaca por la importancia de la independencia y la imparcialidad de los sistemas judiciales para garantizar que los derechos humanos se protejan efectivamente. Por lo cual podemos decir que el caso Ibcher versus Perú
Es un ejemplo de cómo los derechos humanos pueden ser vulnerados cuando se enfrentan a la corrupción y el abuso del poder gubernamental. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso es un recordatorio importante de la importancia que tiene el proteger y garantizar los derechos humanos, especialmente los derechos de libertad, de expresión y de propiedad. El caso Ibcher versus Perú también es un recordatorio claro de la importancia de proteger estos derechos y de la importancia de tener un sistema judicial independiente e imparcial. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso es un ejemplo de cómo las organizaciones internacionales pueden ayudar y proteger, también promover los derechos humanos en todo el mundo. Es un recordatorio también la importancia de la lucha por los derechos humanos y de la necesidad de que todos nos unamos para proteger y promover los derechos en todo el mundo. Hablamos de los derechos humanos. La defensa de estos mismos derechos requiere un esfuerzo constante y persistente, incluyendo a las personas afectadas, la sociedad civil, los abogados y los tribunales internacionales de derechos humanos. Juntos podemos trabajar para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias. Como conclusión, para el caso Baruch versus Perú, observamos que los estándares sobre las reparaciones desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son elementos esenciales para el debido resarcimiento de las víctimas de un nuevo paradigma latinoamericano. Esto debido a que la reparación integral es y debe ser una contribución para el desarrollo integral del individuo o grupo afectado, de un mecanismo constructivo para la sociedad. Estas reparaciones, por lo tanto, han contribuido de manera significativa y relevante en cambios estructurales en el continente americano. En la actualidad, todos los países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana han recibido una orden de la Corte Interamericana con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de las medidas de reparación integral. Hablando de esto, Ecuador no es la excepción, y hoy en día las reformas legislativas y judiciales más importantes en materia de los derechos humanos se deben a la gran medida de reparaciones de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su justicia al respecto. Muchas gracias.